Mi maestra me quitó el EpiPen, y casi muero frente a toda la escuela. Estaba en el suelo, temblando, con la espalda pegada a las baldosas frías del pasillo. Sentía como la garganta se me iba cerrando poco a poco, como si alguien estuviera apretando desde adentro, y por más que intentaba tragar aire, no entraba suficiente. Escuchaba mi nombre a lo lejos, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Alguien gritaba Daniel, pero yo no podía responder. No podía moverme. No podía hablar. Y en medio de ese caos, con el pecho ardiendo y la vista volviéndose borrosa, un pensamiento absurdo y aterrador se me clavó en la cabeza: mi EpiPen no estaba conmigo. No en mi cintura. No en mi mano. No donde siempre había estado desde que tenía 7 años. En ese segundo entendí, con una claridad brutal, que podía morirme ahí mismo, en la escuela, frente a todos. Todo había empezado esa misma mañana, como cualquier otro día. Yo nací con una alergia severa a los mariscos. No una de esas alergias molestas, sino de las que te mandan directo al hospital si algo sale mal. Por eso siempre llevaba mi EpiPen conmigo. Siempre. Era parte de mi rutina, como ponerme los zapatos o cargar el cuaderno. Lo llevaba en un estuche rígido, bien visible, con mi nombre y la etiqueta de la receta médica. Todos los maestros lo sabían. Nunca había sido un problema. Hasta ese día. La maestra sustituta entró al salón sin saludar. Ni un buenos días, ni una sonrisa incómoda. Nada. Tenía la cara tensa, como si ya estuviera molesta antes de cruzar la puerta. Dejó su bolso sobre el escritorio y empezó a recitar una lista de reglas con un tono seco, mecánico. El ambiente se puso raro de inmediato. Nadie hablaba. Nadie se movía. Yo bajé la cabeza y me concentré en la lección. No quería llamar la atención. No quería problemas. Pero mientras ella caminaba entre los pupitres, su mirada se clavó en mi cintura. Se detuvo en seco. ¿Eso qué es?, me preguntó, señalando el estuche. Le dije que no era nada malo. Que era mi EpiPen. Ella frunció el ceño y me preguntó si era un vapeador. Sentí un nudo en el estómago. No, le respondí. Es un EpiPen. Tengo una alergia severa. Lo desenganché con cuidado y se lo mostré. Le señalé la etiqueta, mi nombre, la receta médica. Le expliqué, lo más tranquilo que pude, que era un dispositivo recetado por un doctor, que lo necesitaba conmigo en todo momento porque podía entrar en anafilaxia y sufrir un shock. Me miró como si le estuviera inventando una historia. Extendió la mano sin decir nada. Repetí, ya con un poco más de urgencia, que lo necesitaba. Que no era opcional. Que no podía quitármelo. Ella rodó los ojos, dijo que no se permitían objetos no autorizados en el salón y me lo arrancó de la mano. Caminó hasta su escritorio, abrió un cajón, lo tiró dentro, lo cerró con llave y anunció, como si nada, que podría recuperarlo al final de la clase. Añadió que, si era tan importante, debería haber informado antes a la enfermera. La enfermera no estaba ese día. Me quedé sentado mirando ese cajón cerrado con llave. Tratando de respirar normal. Tratando de convencerme de que no iba a pasar nada. Pero el miedo ya estaba ahí, creciendo despacio, porque yo sabía exactamente lo que podía pasar si algo salía mal. Y ese día, algo salió mal. El resto de la mañana se me hizo eterno. No podía concentrarme en nada. Cada pocos minutos miraba el escritorio de la maestra sustituta, ese cajón cerrado con llave, como si con mirarlo pudiera abrirse solo. Intentaba decirme que estaba exagerando, que siempre había tenido cuidado, que no iba a pasar nada en un par de horas. Pero el miedo no funciona así. El miedo no escucha razones. Cuando sonó la campana para el almuerzo, sentí un alivio raro. Pensé que, al menos, estaría cerca de la enfermería o de algún adulto que sí supiera qué hacer si algo ocurría. La cafetería estaba llena, ruidosa, como siempre. Me formé en la fila y esperé mi bandeja. Normalmente, las bandejas para quienes teníamos restricciones venían bien marcadas. Ese día no. La señora que servía la comida parecía apurada. Me dio el plato de siempre, el que había comido 1000 veces sin problema. Ejotes, arroz y pollo. No dije nada. No quería causar más molestias. No quería llamar la atención. Me senté con mis amigos y empecé a comer, tranquilo, confiado. 10 minutos después, algo se sintió distinto. Primero fue un calor extraño en la cara, como si me estuviera sonrojando sin razón. Luego una picazón leve en la garganta. Dejé el tenedor sobre la bandeja. Tragué saliva. Intenté respirar hondo. Ahí fue cuando entendí que algo no estaba bien. La sensación avanzó rápido. Demasiado rápido.
La garganta empezó a cerrarse, como si se estuviera hinchando por dentro. El pecho me ardía. Me levanté de golpe y la silla rechinó fuerte contra el piso. Todo el mundo volteó a verme. La visión se me nubló y, por reflejo, llevé la mano a la cintura. No había nada. Busqué el EpiPen con desesperación, metí la mano en los bolsillos, como si por arte de magia fuera a aparecer ahí. Empecé a jadear. Quería gritar. Quería pedir ayuda. Pero no salía la voz. Solo un sonido ahogado, inútil. Algunos compañeros empezaron a gritar mi nombre. Otros sacaron sus celulares, sin saber qué hacer. Sentí que las piernas me fallaban. El suelo se acercaba demasiado rápido. Me desplomé entre mesas y mochilas, sin entender bien cómo había terminado ahí. Escuché pasos corriendo. Alguien dijo que fuera por la maestra sustituta. En medio del ruido y del caos, oí su voz a lo lejos diciendo que pensó que era un bolígrafo. Que yo había mencionado algo, pero no estaba segura de qué. Luego silencio. Un silencio corto, tenso. Después la escuché correr. La vi llegar, pálida, con los ojos abiertos de par en par. Fue directo a su escritorio, al cajón. La vi buscar la llave con manos temblorosas. Yo ya no podía enfocar bien. El sonido de la cafetería se apagaba, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Antes de que pudiera abrir el cajón, unas voces nuevas llenaron el espacio. Firmes. Profesionales. Los paramédicos habían llegado primero. No recuerdo el momento exacto en que perdí el conocimiento. Todo se volvió fragmentos sueltos, luces blancas sobre mi cara, manos presionando mi pecho, una voz contando en voz alta. Sentí el pinchazo en la pierna, el ardor breve del medicamento entrando, y después nada. Desperté con un pitido constante en los oídos y un peso extraño en el cuerpo. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. El olor a desinfectante, las paredes blancas, las máquinas a mi alrededor. Un hospital. Giré un poco la cabeza y la vi. Mi mamá estaba sentada a mi lado, con los brazos cruzados, mirando al frente. No estaba llorando. No estaba enojada. Eso fue lo que más me asustó. Siempre había tenido miedo de verla alterada, pero ese silencio suyo era peor. Me miró cuando notó que estaba despierto, solo para asegurarse de que estaba consciente. No dijo nada. Sacó un papel doblado de su bolso y lo puso sobre la cama, frente a mí. Era una copia impresa, con el logo de la escuela arriba. El informe del incidente. Lo leí despacio, con la cabeza todavía pesada. Cada línea se sentía irreal. Decía que yo había llevado un dispositivo no registrado al salón de clases. Que no había informado adecuadamente al personal. Que había violado la política de seguridad de la escuela. Al final, en letras frías y ordenadas, estaba la consecuencia, suspensión por 3 días. Levanté la vista hacia mi mamá, esperando que dijera algo, que explotara, que gritara. No lo hizo. Solo apretó los labios. Casi te mueres, dijo al fin, con una voz baja, contenida. Y ellos escriben esto. Ella llamó a la escuela ese mismo día. Exigió una reunión. Yo la escuchaba hablar por teléfono desde la cama del hospital, todavía con la vía puesta en el brazo. Le explicó a quien la atendió que yo tenía un diagnóstico médico, que el EpiPen estaba recetado, que siempre lo llevaba conmigo, que todos los maestros lo sabían. La respuesta fue siempre la misma, dicha con palabras distintas, la maestra sustituta no fue informada con anticipación. Todo pudo haberse evitado con una mejor comunicación. Como si yo hubiera elegido no respirar. Nos dijeron que la maestra sustituta había sido puesta en licencia temporal mientras se revisaba el caso. Nunca hubo una disculpa. Ni una llamada. Ni una nota. Nada. Solo silencio administrativo. Una semana después, regresé a la escuela. Me sentía observado, frágil, como si mi cuerpo todavía no fuera del todo mío. Me llamaron a la oficina del director. Me senté frente a su escritorio, con las manos sudorosas, tratando de mantener la calma. Necesitamos que escribas una declaración, me dijo. Algo sencillo. Aceptando que hubo una falta de comunicación de tu parte. Es para evitar que esto escale. Lo miré sin responder. Si cooperas, todo quedará aquí, añadió. Es lo mejor para todos. Para todos menos para mí. Me quedé sentado frente al director sin decir nada. El papel estaba ahí, en blanco, junto a un bolígrafo. Solo tenía que escribir unas líneas. Admitir que no expliqué bien. Que fue un malentendido. Que, de alguna forma retorcida, la culpa también era mía. Pero cada vez que pensaba en hacerlo,
Volvía a sentir el suelo frío contra la espalda, la garganta cerrándose, el aire que no entraba. No era un error de comunicación. No fue un descuido. Yo había explicado todo. Había mostrado la receta. Había dicho, con palabras claras, que lo necesitaba para no morir. No voy a escribir eso, dije al final. El director suspiró, como si yo fuera el problema difícil del día. Me habló de protocolos, de responsabilidades compartidas, de cómo las cosas podían complicarse si seguíamos por ese camino. Yo lo escuchaba, pero ya no me sentía pequeño. Ya no me sentía confundido. Me sentía cansado. Salí de la oficina sin firmar nada. Los 3 días de suspensión se mantuvieron. En los pasillos, algunos compañeros me miraban con curiosidad, otros con incomodidad. Nadie sabía muy bien qué decir. Yo tampoco. Seguía llevando mi EpiPen, ahora con más miedo que nunca, revisando 10 veces que estuviera ahí. Cada comida se volvió una alerta. Cada clase, una vigilancia constante. La maestra sustituta no volvió. Nunca supe si la regresaron o si simplemente la movieron a otra escuela. Nadie me informó nada más. El caso se cerró, al menos para ellos. Para mí no. A veces pienso en lo fácil que habría sido escribir esa declaración y olvidarlo todo. Seguir como si nada. Pero también pienso en lo cerca que estuve de no salir de ese día. En lo rápido que una decisión ajena puede volverse irreversible. No sé qué va a pasar ahora. No sé si mi mamá va a llevar esto más lejos o si la escuela va a insistir en que aprendí la lección. Lo único que sé es que estuve a punto de morir por algo que se pudo evitar y que todavía esperan que yo cargue con la culpa. Y esa es una carga que no pienso aceptar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.